Vanishing, un juego apocalíptico que nos presentaba un mundo intacto pero despoblado con personajes de estilo anime robóticos de combate. Este juego nos presentaba acción frenética de katanas en sus trailers, con una gran rivalidad entre Lucía y la otra personaje tan parecida a ella, Alpha. Los combates frenéticos son el ABC de este juego, que no perdona mucho los errores. Y es que la historia de Punishing es una historia espacial, pesimista, donde tenemos que luchar desde el espacio por recuperar la Tierra, desde la base espacial de Babilonia. Y Tierra, en la que hemos llegado a luchar en moto en el desierto enfrentándonos a un tren gigante y también por una metrópolis de ambientación china en el que los enemigos acaban pasando a ser amigos. Muchos son los personajes que nos han ayudado a lo largo del primer año del juego. Hemos podido descubrir cómo funciona el mundo, a veces obteniendo pinceladas de información de cuántas facciones hay en esta guerra por la Tierra. La historia de Punishing es un poco confusa al principio, porque claro, nuestra protagonista, Lucía, ni siquiera tiene todos sus recuerdos, debido a que los personajes son constructos, humanos sometidos a operaciones para poder operar cuerpos máquina capaces de resistir al virus Punishing. Y es que el juego nos trae un concepto bastante curioso en la psicología, que es la definición del yo, puesto que al poder ocupar cuerpos distintos al tuyo y siendo tus datos completos cerebrales capaces de ser almacenados y copiados informáticamente, ¿cómo sabes si eres tú o si eres una copia y el original ya está muerto? Algo que se analiza mucho en la serie Altered Carbon, que os recomiendo. Y lo más importante, toda buena historia tiene que tener un episodio de playa. Si bien el fanservice no es lo más importante del juego, hay que entender que este tipo de cosas están dentro de lo lógico para este mundo. Los humanos, que han pasado a ser constructos, tienen una identidad propia que ellos entienden como el yo. Y esta identidad, al no estar de acorde a lo que sus nuevos cuerpos pueden hacer o simplemente son, genera una desviación que permite la corrupción del virus Punishing. De hecho, Lucía tiene un cuerpo bastante más alta que el suyo propio cuando la sometieron a la cirugía, lo que ya de facto le supone un problema. Los comportamientos humanos mantienen la humanidad de los constructos. Y de entre esos comportamientos humanos podemos incluso también interpretar el deseo de proteger el entorno o ser guardabosques. Esto nos deja también la puerta abierta al absoluto opuesto, las conciencias humanas que son capaces de trascender su concepto de humanidad e incluso identificarse con nuevas formas de entenderse a sí mismos, pudiendo utilizar incluso el virus Punishing como una extensión de ellos mismos. Y aquí tenemos una pausa en el camino. La collab de Nier Automata fue una de las mayores fuentes de nuevos jugadores para el Punishing. Algunos como yo, solo estuvimos los primeros meses del juego y luego volvimos con el banner de Nier y disfrutamos a los personajes como nadie. Y hay ciertas similitudes, sobre todo en el concepto del yo y la capacidad de movimiento entre cuerpo entre ambos juegos, Nier y Punishing, que nos provoca una sonrisa. Salvo que Punishing es mucho más oscuro que Nier y la promesa de que existe un botón para extraer la conciencia de un cuerpo de un constructo y salvarle
Digamos que si tengo la tecnología para despertarte antes de que hayas ido a la misión donde has muerto, ¿para qué necesito una tecnología capaz de transportar tu conciencia de vuelta, si me es más fácil usar una copia de seguridad? Este concepto, por cierto, se explora en una serie llamada Genlock. Y por increíble que parezca, esto es solo el primer año de Punishing. Para que os hagáis una idea del pequeño resumen hasta aquí. La Tierra está jodida, por algo que ocurrió investigando la llamada energía del punto cero. Los constructos del equipo se han enfrentado a toda una serie de enemigos, desde las máquinas infectadas por el virus Punishing, máquinas que no están infectadas por el virus y tienen su propia conciencia, e incluso una facción que considera que la humanidad debería dejar de luchar y existir solo como un recuerdo sin añadir la lucha por supervivencia a su historia final. Grandes máquinas asolan ciertas partes del mundo y el equilibrio de poder entre Babilonia, nosotros, los ascendidos y otras facciones está en punto muerto. Tanto es así que en un futuro llegaremos hasta encontrarnos con situaciones parecidas a un viaje en el tiempo. Y en los siguientes eventos, hemos visto la historia de Luna, la ascendida, la hermana de Lucía que la salva en su momento. Por desgracia, Punishing es una historia dura. Al ser una batalla por la supervivencia de la especie, hay ciertos dilemas del pasado que dejan de tener tan clara su respuesta. Si vamos a morir todos, habrá que intentar incluso cualquier cosa. Pero el equipo Grey Raven allí está para salvar a todos los experimentos científicos que todavía sea posible hacerlo. Aunque no todos son malas noticias. No todos los centros de investigación de la energía del punto cero, sospechosa de haber desatado el virus Punishing en la Tierra, fueron destruidos o fueron corrompidos. Y es allí, en Atlantis, donde nuestra pelirroja favorita pasa a ser una espía sigilosa. Si entiendes por sigilo, matar a todos los que puedan contar que has estado allí. Y yo, si fuera vosotros, recordaría a esa sirena que acabamos de ver nadando. Y es después de la aventura de las profundidades, Punishing nos trajo su continuación, porque la tecnología obtenida en Atlantis solo podía utilizarse con muestras que se encuentran donde está la mar roja del virus Punishing, los lugares de máxima concentración del virus. Pero claro, aquí es donde están las llamadas heterocriaturas del juego, uno de los lugares más peligrosos de la Tierra y que además siempre exige un gran sacrificio el ir allí. Y no es sino en su siguiente evento, The Surviving Lothem, donde gracias a todos los datos obtenidos podemos equipar a un nuevo frame para nuestros constructos capaz de hacer frente a tal amenaza. Los gemelos, uno de los bosses más aterradores de Punishing, por arrebatarnos algo que siempre había sido de nosotros, del jugador. Punishing Grey Raven no ha dejado de evolucionar tanto en la narrativa como en el gameplay a lo largo de estos 2 años, y parche tras parche demuestra la dedicación del equipo por el juego. Y tras toda esta tensión viene un merecido interludio, un descanso llamado recitativo di Fantasia, que nos da la primera pincelada a los futuros posibles, pero no reales, que puede tener la Tierra para nosotros. Y este descanso se extiende un poco gracias a Pulao, que nos amplía, aunque nos atrasa, el continuar en la frenética historia de la situación del escuadrón Grey Raven. Y es entonces cuando llegamos a Nanami. Nanami, que tiene un mecha, nos hace pensar que es otro personaje medio de cachondeo después de Pulao, o que nos amplía otro mes más para continuar la historia del juego. Sin embargo, este personaje introduce una especie de concepto de viajes en el tiempo o realidad pasada del futuro corregido que nos deja la mente patidifusa. Y es que Gestalt, la inteligencia artificial que velaba por la prosperidad de la humanidad creada hacia el final de la era dorada de la humanidad, está ayudando a Nanami con su supercomputación para calcular todos los futuros posibles y equiparla con las mejores medidas posibles para la supervivencia de la humanidad. Al mismo tiempo que las máquinas con conciencia propia no dejan de despertar y esparcirse por el mundo, estableciendo así la tercera facción del juego. Babilonia contra los ascendidos y el virus Punishing contra las máquinas independientes.
Y es que el viaje de Nanami por la superficie consiste en obligar a Gestalt a encontrar la forma de que las máquinas y los humanos coexistan al final, cuya trama está relacionada con Haigma, la siguiente personaje que es una máquina despertada, que nosotros podemos jugar como una Ascendant, que nos explica qué es la Iglesia Máquina y quién es el Sabio Máquina. Ya conocemos a todas las piezas del tablero de Punishing Grey Raven. ¿O no? Porque existen facciones ajenas a estas tres que son capaces de hacer cosas que desafían toda lógica humana. Y es finalmente después de 1, no, 2, no, sino 3, no, tampoco, 4 historias intermedias, donde finalmente en el quinto parche vemos a Karenina yendo a la luna, al realizar una misión para salvar a nuestro equipo que está en la Tierra sufriendo frente a los gemelos en la Mar Roja con la tecnología y el frame de Atlantis. Esta misión lunar de Karenina es la que estamos resolviendo ahora mismo y veremos si somos capaces o no de resolverla para ayudar al Grey Raven. Este resumen, antología o qué ha pasado hasta ahora de Punishing Grey Raven os sirve un poco para situaros en el juego. Si bien todas estas historias tienen sus matices y pequeños detalles que me he saltado para este vídeo, lo que sí quiero que saquéis en claro es: todavía queda humanidad para rato, y solo puedo decir que el tercer año de Punishing augura una serie de retos, nuevos enemigos, personajes muy interesantes y una historia de supervivencia futurista punk que pocas veces se ha visto en los sci-fi. Juega Punishing Grey Raven y salva la Tierra. Nos vemos en el espacio. Tiburion out.